Buenos días nuevamente, bienvenidos a Calvary Chapel Querétaro. Soy el pastor Edmundo Arroyo. Tal vez algunos en Facebook ya tenían rato que no nos veían de esta manera, pero estábamos transmitiendo en YouTube. Pueden encontrar los videos en YouTube, en la misma página Calvary Chapel Querétaro. Y hoy continuamos con la carta a los Hebreos, ¿sí? Recordándoles una cosa a los que son ya de casa, a los que están cercanos, estamos abiertos. Podría girarles la cámara, pero después para enfocarla sería un poco difícil, pero hay lugares y estamos teniendo todas las medidas necesarias para que estén seguros aquí visitándonos, ¿sí? Entonces, solamente sí les pido a aquellos que decidan venir, solamente nos avisen para ir viendo los espacios y habilitar también el otro salón que tenemos en caso de que se ocupara todo arriba. Y podemos venir a congregarnos, les digo, guardando las medidas de higiene necesarias para su cuidado y para el nuestro. Pero bienvenidos nuevamente y seguimos confiando en Jesucristo a pesar de todo esto que está sucediendo, a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Y hoy continuamos conociendo más a Jesucristo, que básicamente es la carta a los Hebreos, ¿sí? Cuando nosotros en nuestra necesidad, en nuestros deseos, en nuestras intenciones nos creamos ídolos, que pensamos que son compatibles con Dios, que son compatibles con la obra de Jesucristo. Y la carta a los Hebreos nos está ayudando a limpiar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros ojos acerca de eso, y dice, no, lo que es de aquí, del mundo, aquí se va a quedar. Jesucristo va mucho más allá, trasciende sobre todo. Estamos hablando del Creador y el que sustenta todo lo que hay. Ahí es donde vamos a continuar el día de hoy, en el capítulo 7, que vamos a tomar un par de versículos del capítulo anterior, del capítulo 6, para continuar en este estudio el día de hoy. Pero recordando nuevamente esto, a veces nos creamos figuras, ideas, ídolos. Finalmente todo lo que se engloba en esa palabra, en la idolatría, entra en cualquier cosa que le quite el lugar a Dios, ya sea en cuanto a mi fe, donde está puesta, en cuanto a quién le hago caso, como creyente, como cristiano, a quién sigo y a quién venero, en vez de honrar, sí, y adorar solamente a Dios. ¿Por qué les mencionaba esto? En 2 semanas atrás veíamos el tema acerca de las personalidades que se hacen íconos en el mundo y también se hacen ídolos nuestros. ¿Por qué? Por sus dichos, por sus mensajes, por lo bien que articulan o que hacen motivación para la gente, y podemos llegar a incluso a engañarnos creyendo que ellos los puso Dios enfrente de nosotros para guiarnos, cuando al que puso solamente para guiarnos, y eso lo dice una vez y otra vez esta carta a los Hebreos, es a Jesucristo nada más, ¿sí? Todo lo demás es del mundo. Y dice en la carta de Santiago, ¿no?, que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado qué ponemos delante de nosotros, que no ocupe el lugar del Señor, porque se vuelve una idolatría que tal vez es difícil de detectar, porque les menciono, incluso creemos que Dios lo mandó, cuando el mundo siempre está buscando desviarnos de la mirada que tenemos puesta en Jesucristo, en Dios, en el Salvador. Y aquí continuamos el día de hoy. Vamos a ver algo muy interesante. El nombre del mensaje es Jesús el Hijo, hecho perfecto para siempre. Y podemos decir, bueno, es que ya hemos escuchado mucho de Jesús y créeme, nunca es suficiente. Pero el punto aquí central de este capítulo 7 es el hecho de que Él, precisamente como es hecho perfecto para siempre, también para siempre son todas sus acciones y todo lo que es Él. Y Él es, y aquí lo vamos a ver más adelante, Él es intercesor. Él,
Si sabes que es intercesor, es que Él está intercediendo, está pidiendo por ti, por el creyente, por el que ha sido rescatado de las tinieblas y llevado a la luz admirable, ¿sí? A los pies de Cristo, por su obra en la cruz. Entonces, si nosotros pensamos en esto, Él es el intercesor, Él es el que está delante del Padre pidiendo por aquellos que son salvos, por aquellos que son sus hijos. Él siempre está haciéndolo. Entonces, nosotros tenemos necesidad, nosotros tenemos dolor, nosotros estamos en angustia, nosotros necesitamos del Salvador en este momento. Ya nos rescató, pero lo necesitamos presente en nuestras vidas. Él está presente en tu vida, en la mía. Él está intercediendo eternamente en cualquier circunstancia. Así tengamos lleguen las situaciones a hacernos decir: ¿dónde estás, Señor? No te veo. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué no me libras de esto? ¿Sabes qué? A veces la desesperación nos hace hablar sin pensar en las promesas que Dios nos ha hecho, y Él nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y muchas cosas más, pero sobre todo que vamos a estar con Él eternamente. Y Él está intercediendo, Él está pidiendo por nosotros en cuanto pecamos, Él está guardándonos en las caídas, porque es poderoso para no dejarnos ahí. Él nos levanta y nos lleva a caminar de su mano cada día. Ese es Jesucristo, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ver este tema. Si tú tienes en tu Biblia, tu Biblia es la versión Reina Valera 60, tú vas a ver por ahí subtítulos. No les tomes tanta importancia, léelos y te pueden guiar un poquito a lo que continúa en el capítulo, pero no les pongas tanta importancia porque no son inspirados, son creados por el hombre. Puede ser cualquier otro título, pero en este caso dice el sacerdocio de Melquisedec. Y pensaríamos, bueno, vamos a hablar de Melquisedec. Digo, no, vamos a hablar de Cristo. Pero ¿por qué lo mencionan? ¿Por qué se menciona a Melquisedec en este capítulo? Entonces, te voy a invitar a que leamos solamente unos versículos, del versículo 19 del capítulo 6 al versículo 5 del capítulo 7. Vamos a leer para orar y seguir estudiando este capítulo. Dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Claramente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido los lomos de Abraham. Y nos quedamos ahí y vamos a orar para continuar en este capítulo 7. Y te damos gracias, Padre, te damos gracias porque cada día podemos verte, Señor, en nuestras vidas. Podemos poner atención, sí, debemos de darnos cuenta que tú estás en todo, Señor, desde que despertamos hasta que volvemos a dormir, y aún durante el sueño, Señor, que en todo tú estás con nosotros, abriendo, cerrando puertas, Señor, guiándonos a través de tu Espíritu Santo, hablándonos, Señor, redarguyéndonos, instruyéndonos en todo momento, para que cada día podamos
buscar hacerte agradables, Padre. Gracias porque has sido bueno, porque tú eres bueno. Has sido fiel porque así lo dices tú, Señor, y tú no vas a cambiar. Y Señor, te doy gracias porque nos permites seguir de esta manera congregándonos, Padre, hasta que tú mismo nos des la confianza, la paz, Señor, de que todo está en tus manos y podemos confiadamente volver a vernos, Señor, para hacer iglesia físicamente, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Guíanos a través de este capítulo, Señor, de este mensaje. Déjanos verte a ti, ver el propósito de lo que dejas escrito, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, pues les mencionaba, ¿sí?, que siguiendo con el mismo tema, ahora vamos a ver aquí a Jesús poniéndolo al lado de Melquisedec. ¿Qué se sabe de Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que lo mencionan y mencionan a Jesús en el orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Bueno, la única aparición que tiene en la Biblia es en Génesis y fue con Abraham, cuando Abraham venía de una batalla, tenía botín de que habían logrado en esa batalla contra reyes, y se apareció Melquisedec y Abraham lo honró dándole el diezmo de todo lo que él había logrado. Se menciona, como lo menciona también este capítulo, que era un rey y que era un sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Solamente eso se sabe, no se sabe nada más, se sabe eso. Pero por lo mismo aquí menciona, si ustedes ponen atención, que él no tenía, o sea, que no se le conoce padre, madre, genealogía, o sea, la línea genealógica, ni de dónde vienen los reyes, tenían una línea genealógica. De hecho, con Abraham es el patriarcado de Abraham que se extiende hasta Israel, y que en Jesucristo, en el cumplimiento de la promesa, se extiende a todas las naciones, porque en Él fueron benditas todas las naciones, los que han creído en Jesucristo, ¿sí? En Él. Pero con Melquisedec no. Y aún siendo Abraham patriarca, que el patriarca tenía más poder incluso que el sacerdote que se menciona en ese tiempo, porque si pensamos en algo, un poquito en la historia, Abraham estaba vivo 250 años antes de que se instaurara el sacerdocio de los levitas en el pueblo de Israel. Entonces, cuando menciona más adelante, espero que todos hayan leído el capítulo, porque si nos vamos leyendo el capítulo, o que lo lean después, leyendo el capítulo va a ser un poco tardado y nos extenderíamos bastante, pero habla acerca de que Abraham lleva en sus lomos a Leví, y que cuando él da el diezmo a Melquisedec, realmente también los levitas o los sacerdotes están reconociendo al mismo Melquisedec, pero lo ponen como una figura, pero como una figura de Cristo. Pero si nosotros hemos estado estudiando un poquito durante algún tiempo, ya has escuchado a alguien más o a mí decirte que hay muchas figuras de Cristo en la Biblia, que todos nos enfocan en Él. Por ejemplo, José, en cuanto a cómo vivió y sufrió, y finalmente Dios lo utilizó y le exaltó para hacer vivir o para que no muriera de hambre el pueblo de Israel, ¿sí? Moisés, Josué, varios personajes en la Biblia que son una imagen de Cristo en cuanto a terrenalmente lo que hicieron cuando Jesús lo hizo en el tema espiritual, y un rescate para siempre. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, Melquisedec, que aquí mismo nos dice qué significa su nombre, quién era él. Era el rey de justicia, rey de paz, ¿sí? No tenía a nadie, no se conoce descendencia, ascendencia, pero lo reconoció a Abraham y le reconoció honrándole con los diezmos. Les mencionaba, es semejante a Jesús, ¿sí? Es una imagen, ojo, una imagen,
¿sí? Es sacerdote para siempre porque no saben dónde empezó su sacerdocio ni dónde terminó, pero el sacerdote es, el sacerdocio fue implementado por Dios por perpetuidad, si lo sabemos, y al momento de que Abraham lo reconoce y lo honra, también él bendice a Abraham, ¿sí? Y eso es lo que Dios hace, o lo que también Jesús hace en nosotros, nos bendice una vez que nosotros reconocemos quién es Él y le honramos nosotros a Él. Esto es lo que, quién es Melquisedec, ¿sí? Melquisedec es todo lo que se sabe, pero es reconocido por la Biblia, es reconocido por Dios en cuanto a lo que Él hizo. De hecho, en el Salmo 110:4 dice así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y dice, juró Jehová. Ahora, también si nosotros vamos adelante en el estudio, nosotros llegamos al versículo 5 donde terminamos ahorita de leer, que dice, ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y aquí es donde comienza también a hacer una comparación del sacerdote Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, con Melquisedec, pero también con los sacerdotes que Dios estableció como en la ley de Moisés, ¿sí? Que él eligió a Aarón y la descendencia de Aarón, todos los levitas iban a ser sacerdotes e iban a trabajar en todas las labores de el sacerdocio, que era incluso hasta cargar, montar y desmontar, cargar todas las cosas del tabernáculo, ¿sí? Pero era solamente los levitas. El detalle aquí es que nos hace mucho hincapié en esto. Los levitas, los sacerdotes humanos, para entenderlo mejor, reciben el sacerdocio, se les nombra. Dios dijo a través de Moisés, el sacerdocio va a llevarse a cabo a través de la línea de Aarón, y a través de ellos comenzaron los sacerdotes a servir a Dios. Los sacerdotes terrenales, el humano, el ser humano, el que era de carne y hueso, ellos tomaban los diezmos según la ley que estaba establecida también ahí. Pero otra vez, si pensamos en Abraham y Melquisedec, eso fue 250 años atrás, ¿sí? Antes de que se estableciera la ley, ya Abraham reconoció aquel hombre sacerdote y rey. Como nosotros les vuelvo a decir, reconocemos o debemos reconocer a nuestro rey y sacerdote, que es Jesucristo, ¿sí? Estos son los hombres, son hombres mortales, por lo mismo su sacerdocio es limitado, van a morir, no van a vivir por siempre. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué nos lleva a verlo de esta manera? Porque si nosotros ponemos la vista en el hombre, esto se nos va a acabar un día, la esperanza y la fe se nos va a acabar un día. No vamos a poder seguir buscando estar apoyados en lo que vemos, porque se va a acabar. No es para siempre como es Jesucristo, ¿sí? Están limitados por la ley y por la naturaleza propia. La ley les limita y delimita las acciones de ellos, cuando Jesucristo tiene todo en sus manos. Él es poderoso. Y a final de cuentas, como dice el libro de Romanos, bueno, si yo doy mi vida, ¿a cuántos puedo salvar por mi vida? Si es que salvo a alguien, ¿sí? El que pudo dar su vida porque no era débil, aunque aparentemente se vio débil, fue Jesucristo para salvar a muchos, ¿sí? Entonces los sacerdotes humanos son débiles, son hombres y mueren, y es limitado su sacerdocio en el tiempo en que ellos viven. Pero Jesucristo vino y murió, resucitó
para siempre, para que eternamente nosotros podamos estar confiados en Él, aunque no vamos a estar eternamente aquí. Aquí estamos de paso, pero aquí podemos descansar en Él. ¿Sí? Dice en el versículo 15 y 16 de aquí del capítulo 7 de Hebreos: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces Dios decide darnos un sacerdote o hacer un nuevo sacerdocio. Este es un nuevo sacerdocio, así es como debemos de ver a Jesús. ¿Por qué tantas palabras? ¿Por qué tanto darle vuelta al sacerdocio? Porque así nos habla Dios, que debemos de ver a nuestro Señor como un sacerdote. Y no es una cuestión religiosa, porque no es de estos tipos de sacerdotes que van y ofrecen incienso y que dicen esto y dicen aquello, sino aquel que entregó sacrificio, el último sacrificio, una vez y para siempre, para salvarnos a todos eternamente. ¿Sí? Entonces dice, ese es un sacerdocio distinto, por una vida indestructible, aquel que fue clavado en la cruz, pensando que ahí acabaría su vida, ahí comenzó su reinado. Bueno, su reinado es por siempre, pero el que nosotros pudimos ver y reconocer como salvación nuestra. ¿Sí? Él descendió de Judá, no descendió de Leví. Ahí también es un punto que golpea mucho a los tradicionales judíos, ¿no? Que dicen, es que tendría que venir el sacerdote de la tribu de Leví, y Jesús viene de la tribu de Judá y ellos no son sacerdotes. Por lo mismo es que la ley no aplica con Dios. Dios dispone la ley y la usa y la cumple. Él no transgrede su ley, pero sí la puede abrogar y cambiar, como con Jesucristo sucedió. Para la vida eterna, para la salvación, la cambió y dejó de ser aquel tema del sacrificio para estar bien con Dios, a ser el creer en Jesucristo, el único sacrificio válido, en el Cordero de Dios. Creer en Él nos da vida eterna. La diferencia de hacer buenas obras, portarse bien, cumplir los mandamientos y poder ver si llegamos a estar con Dios. No, dice, ya Jesucristo cumplió esto, pon los ojos en Él y Él te va a llevar al Padre. ¿Sí? Obviamente que implica también un corazón dispuesto a seguirle y servirle, ¿no? A Él. Pero este es un sacerdocio distinto, no es según la ley, es a través de una vida indestructible, porque esta vida que cualquiera de nosotros que hubiera estado ahí, cualquiera de nosotros hubiéramos visto morir una persona, como lo vieron morir ahí muchos. Los discípulos se desanimaron, todos se desanimaron, las mujeres se desanimaron, la madre de Jesús lo vio muerto, tanto así que el domingo no fueron a ver si estaba vivo, fueron a prepararlo con las especies aromáticas, porque embalsamarlo finalmente, y no lo encontraron. Fueron los discípulos corriendo, cuando escuchan esto, no lo encontraron y todos están sorprendidos. Jesús se presenta delante de ellos y todos se espantan, y así lo dice la Biblia, porque no lo esperaban, pero no habían entendido, porque Él no había abierto su entendimiento. Evangelio de Lucas, capítulo 14, capítulo 22, si no me equivoco, 23, donde dice, entonces abrió su entendimiento y entendieron todo lo que les había dicho. 3 años y medio caminando con Jesucristo, Él hablándolos de la vida eterna, hablándolos del reino de Dios, hablándoles de que Él tenía que morir, resucitar, para entonces reinar, y no habían entendido. Y Él muere en la cruz y dice, ya se acabó esto. ¿Qué pasó? Sin embargo, Él era indestructible. ¿Qué sucedió con su muerte? Él venció la muerte, Él venció, dice los pasajes que hemos visto en el discipulado, Él venció al diablo, la muerte. Él vive para siempre. Tenemos un Dios vivo, ¿sí? Tiene un sacerdocio eterno según este orden, porque al momento de que no fue nombrado en una descendencia de sacerdotes, su
sacerdocio es diferente y ya no está limitado a tiempo, sino es eterno. Y aparte, el Salmo 110:4 que le leí hace unos momentos, dice, juró Jehová. Y si escuchas tú decir juró Jehová, pon atención porque eso es una realidad. No es si va a pasar, si tal vez pase, puede que sí, puede que no, es ya está hecho. Y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y nos da una mejor esperanza acerca de Dios. Es Él mismo. Cuando hablamos acerca de que la palabra es para vida eterna, si recuerdas cómo se le conoce a Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? La palabra verbo, logos en griego, es palabra. En el principio era la palabra. ¿Sí? Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y el verbo de vida es Jesucristo. Es Él mismo. ¿Sí? Entonces Jesucristo, aquí ahora nos enfocamos en el sacerdote de Jesucristo. ¿Qué características tiene? Dice, en el versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es fiador. ¿Quién es un fiador? ¿Qué caracteriza a un fiador? Cuando te piden un fiador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que ser responsable de tu cuenta. No es simbólicamente, es con una firmita, mediante una firmita que si tú no pagas, Él va a pagar por ti. Se tiene que ser responsable. Entonces, Jesucristo dice aquí, se es fiador de un nuevo pacto. Él garantiza el cumplimiento del nuevo pacto. El nuevo pacto que Él mismo dijo es en mi sangre. ¿Sí? Se derramó la sangre. Bueno, primero hizo el pacto en Él. Él lo hizo, unilateral. Él está invitándonos y dice, es un nuevo pacto en mi sangre. Mi sangre se va a derramar para perdón de los pecados, para comprar a todos aquellos que crean en este pago, en este sacrificio, que le llama sacrificio vicario, sacrificio de intercambio. Nosotros teníamos que morir y pagar por nuestro pecado, y Él murió y pagó por nuestro pecado. Y por su calidad de Dios y de santo, nos cubre a todos, por siempre y para siempre, a todos aquellos que crean en Él en todos los tiempos, porque es el poder completo de Dios en Jesucristo. ¿Sí? Entonces Él es fiador, Él garantiza el pago, Él garantiza el pacto. Es un sacerdote inmutable. No es lo mismo eterno que inmutable. Hay diferencia. ¿Qué es inmutable? ¿Qué es eterno? Eterno es para siempre. No tiene principio, no tiene final. No es lo mismo infinito. El infinito, haz de cuenta que comienzas a contar del 1 y puedes irte hasta el infinito porque no terminas. Pero el eterno es que no tiene principio y no tiene final. ¿Sí? Pero inmutable es que nunca cambia, siempre es el mismo, siempre hace lo mismo. Entonces ahí, ese es uno de los lugares, una de las palabras, una de las características de Jesús en donde podemos descansar más confiadamente cada día, en que Él no cambia. Los mencionaba al principio, Él es intercesor, enseguida también es otra de las características, Él es intercesor, pero con su característica de inmutable. Él no va a cambiar nunca, Él va a interceder por ti, por ti, por ti, por mí, siempre que nosotros también estemos en una condición de arrepentimiento, ¿sí? Buscando perdón, buscando misericordia, buscando la gracia de Dios cada día. Él está intercediendo por aquellos que confían en Jesucristo, que confían en Dios, que quieren estar con Él eternamente. ¿Sí? Entonces Él tiene un sacerdocio inmutable.
no va a cambiar, siempre va a estar presente. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando estaba estudiando dije, esto es muy pesado, tal vez sería bueno tomar un par de versículos, un par de capítulos e irnos a algo más práctico. Pero cuando llegamos al tema de Él no cambia, no va a cambiar, siempre va a estar haciendo lo que Él dijo que hace por nosotros. Ahí es donde nuestra esperanza tiene que tomar forma, tiene que tener peso y tiene que sostenerse en que Él sigue cumpliendo su promesa de guardarnos, de cuidarnos, porque ya nos rescató. Como vimos la semana pasada, no va a morir de nuevo porque ya lo hizo. No va a rescatarnos de nuevo porque ya nos rescató si es que somos salvos. Si no somos salvos, necesitamos ser perdonados, necesitamos arrepentirnos, necesitamos entregarnos en las manos de Jesucristo. Pero si ya ha sucedido, Él no va a volver a morir, Él ya murió una vez y para siempre. ¿Sí? Eso es inmutable, no puede cambiar y es un Salvador perpetuo. Dice en el versículo 25, bueno, desde el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, sí, los humanos, debido a que por la muerte no podían continuar, moría uno, continuaba otro. ¿Sí? Mas por cuanto permanece para siempre, Jesús tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, que dice ahí enseguida, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente. Perpetuamente, ¿qué es perpetuamente? ¿O cómo se entiende? Por siempre. Por siempre. Por lo mismo lo reafirman en viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar perpetuamente. Nunca va a ser tarde para una persona que no ha llegado a la cita con Jesucristo salvarse. Nunca va a ser tarde. Siempre va a haber una oportunidad de salvación. ¿Sí? No hay, dijo Jesús, no hay pecado que no pueda ser perdonado, salvo la blasfemia del Espíritu Santo, porque si tú menosprecias y rechazas la gracia de Dios en el Espíritu Santo, ¿qué más hay que hacer por ti o por mí? Entonces, siempre Él es un Salvador eterno y perpetuo, intercesor y santo, dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo? Bueno, esto son características también de Jesús: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y cuando vemos apartado de los pecadores, a algunos se nos ha de venir a la mente, bueno, pero los fariseos decían, ¿quién es este hombre que está sentado con pecadores? No, apartado es que aún estando Él en medio de un mundo lleno de pecado, Él fue sin pecado. Él ya, su santidad lo apartaba de todos nosotros, a pesar de estar entre nosotros. Recuerdan ustedes que hemos platicado que, por ejemplo, lo menciona también en Romanos, que si nosotros tocamos algo contaminado, lo más seguro es que nos contaminamos también. Tenemos que lavarnos, tenemos que echarnos en estos tiempos, ¿no? Gel en alcohol, alcohol solo, hasta cloro con agua, lo que sea, y desinfectarnos si tocamos algo contaminado. Pero Jesús nos mostró que todo lo que Él toca, Él lo santifica. Entonces es diferente. Él es tan santo, su santidad es tanta, que no solamente permanece sin pecado, sin mancha, sin contaminación al momento de contacto con cualquier cosa, sino aún más Él santifica lo que Él toca. ¿Sí? Eso es diferente. Él es santo porque es apartado, porque fue sin pecado, es inocente porque no hay maldad en Él, es sin mancha precisamente porque fue tentado en todo, lo vimos en el capítulo de hace 2 semanas, fue tentado en todo y sin pecado. ¿Sí? Más sublime que los cielos, dice el mismo versículo. Ahora, ¿cómo se ve esto
los ojos de la misma Biblia. ¿Qué pasó aquí? Denme un segundito. Busquen por favor en sus Biblias el capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías. Esta es muy largo, no se alcanza a leer, pero esto es profético. Isaías está hablando de esto, escribiéndolo 800 años antes, 700, 800 años antes de que Jesucristo estuviera en la tierra, ¿sí? Estuviera presente como hombre, como el ser que vino a redimirnos. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, entre muchos hombres, incluso muchos que recibieron comida de sus manos de forma milagrosa, sanidad de forma milagrosa, también lo desecharon. Hubo 10 leprosos que él sanó. ¿Cuántos regresaron agradecidos a postrarse delante de él? ¿Recuerdan? ¿Cuántos? Levantan más. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Uno. Y dice, ¿dónde están los demás? No sé. Agradecimiento o menosprecio, ¿no? La gente que lo seguía por tener la sanidad o la comida que él proporcionaba, pero no la palabra que él les daba vida eterna. Tristemente, fue menospreciado y no lo estimamos, dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Les decía que si hubiéramos estado ahí, viéndolo en la cruz, ya está acabado. ¿Quién puede sobrevivir a eso? ¿Sí? ¿Quién puede sobrevivir a eso? Si lo escucháramos gritar, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y si lo hubiéramos escuchado decir, perdónalos, no saben lo que hacen, y todo lo que él mencionó ahí, lo hubiéramos tirado y ya está variando, ya no está coordinando, porque era débil aparentemente, porque estaba desangrándose, porque estaba muriendo poco a poco. Pero él estaba consciente y él estaba con todo su poder en él y no lo utilizó. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, versículo 5, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y no fue lo que le hicieron los romanos o lo que le hicieron los judíos, fue lo que Dios permitió que viniera sobre él. Si entendemos eso, ¿sí? No fue lo que le pudo hacer el hombre, sino lo que Dios permitió que llegara sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Ahí lo puso: todo aquel que en él cree va a ser salvo, porque él pagó por ese pecado. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Esta es la labor del verdadero sacerdote, ¿sí? El que está pagando por él, por nosotros, y se está entregando a morir por amor de quien no lo merece, ¿sí? No, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea, aquí ya no estaba. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pero Dios tiene un plan diferente siempre. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Si crees tú que has recibido injusticias de la vida, créeme, no le cuentas nada a Jesús. Él sabe quiénes somos, que Él conoce nuestro corazón. Versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ofrendar su vida por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, que fue lo que sucedió. Y fue de lo que hablamos, y fue por eso que hoy vemos a un sumo sacerdote hecho, dice capítulo 2 de Hebreos, versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, que es Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, ¿a quién? Aquí dice, al autor de la salvación de ellos, a Jesús. Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y nosotros estamos acostumbrados a ver que la perfección viene por la capacitación y la mejora y hacerlos más fuertes y más bonitos y más vistosos. Y con Jesús fue la aflicción lo que lo perfeccionó y lo que lo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, porque Él permaneció sin pecado. Hizo la voluntad del Padre. Si es posible, pásame esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, dijo Jesús. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos, si es santo, porque es apartado, porque es Dios, porque Él no venía a pecar, Él venía a cumplir la ley y Él venía a rescatarnos a nosotros, y Él permaneció apartado del mundo aún estando en el mundo, inocente porque no había maldad en Él, sin mancha porque ni la tentación pudo hacerle daño en lo absoluto, y fue apartado de pecadores aún estando sentado comiendo con ellos o estando con nosotros. Nosotros no lo contaminamos, Él nos justifica y nos santifica. Y se ofreció a sí mismo, siendo sacerdote. Dice, no hay otro sacrificio que pueda limpiar lo que ha sucedido. Y Él se ofreció, dice en el versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y el fin de todo esto, dice en el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento, la que vimos en el Salmo 114, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice. Lo perfeccionó para siempre, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, perfecto, completo. La obra ha terminado. Jesús dijo, consumado es, ya todo está hecho, Él lo hizo todo. Si llegamos a entender el peso, la trascendencia, el poder de todo esto en nuestra vida, créanme,
los ídolos se van a derrumbar solos. No vamos a tener que estar buscando en dónde hemos puesto la mirada, sino inmediatamente al momento de voltear nuevamente a Jesucristo, todos los demás se van a opacar y vamos a poder reconocer dónde tenía mi fe puesta, dónde estaba yo desviando mi corazón y descansando en mi esperanza, cuando la esperanza es en Jesucristo. ¿Sí? Él es eterno, Él es perpetuo y todo lo que Él hace para nosotros es eterno. Creo que a veces vemos como que la salvación fue un evento, ya pasó y ¿qué hago durante aquí hasta que llegue con Él, no? Que ni quiero llegar, diría la verdad, diría mucha gente. Es que todavía tengo que hay muchas cosas que hacer aquí para el Señor. Ajá, tienes miedo a morir. No deberíamos, porque la Biblia dice que el vivir es Cristo, ¿sí? Digo, el morir es Cristo, el vivir es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ganancia, ¿por qué? Porque es donde yo voy a ver al Señor, pero ya les he preguntado aquí, ¿quién quiere ver a Jesucristo? Todos. ¿Y quién quiere morirse ya? Pues, oye, si lo preguntas así como que está un poquito fuerte, pero es la realidad, ¿sí? Entonces, pensemos en esto, Jesús murió, nos salvó, fue un evento, pero un evento eterno, un evento que trasciende todos los tiempos y un evento que podemos vivir cada día. No fue un evento que se dio, entonces ya desde ese 1999 o 2005 o 2010 o 1980 o del 2017 hasta que llegue con Él, ¿qué voy a hacer? Él está con nosotros, Él está intercediendo, Él nos está levantando, Él nos está fortaleciendo, Él es fiel y cumple todo lo que ha prometido en nosotros. ¿Sí? Así que pensemos en un sacerdote, un sumo sacerdote que es Jesucristo y que su obra es perpetua y eterna. Nunca va a terminar. Y mientras nosotros estemos aquí, caigamos, Él va a estar para levantarnos. Y pequemos, Él va a estar para interceder por nosotros. Y estemos en aflicciones, Él va a estar a un lado de nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, recordándonos que Él ya nos dio la victoria en Él mismo, porque Él ganó. El discipulado de ayer precisamente trataba de la victoria, o sea, cómo se ve la victoria de los hijos de Dios, y es con los ojos puestos en Jesús, al final de cuentas, porque Él ya lo hizo. ¿Sí? Todo lo que tú puedas ver como enemigos del creyente, si ves a Satanás, al diablo, a la serpiente antigua, si ves a los a potestades y huestes celestiales y demás en contra, Jesús ya venció. De nosotros es permanecer en Cristo, permanece en Cristo, sujétate a Él, ya venció y nosotros vamos con el vencedor. ¿Sí? Así que descansemos en la obra eterna, en el sumo sacerdote, en aquel que intercede por siempre y que salva perpetuamente a todos los que se acercan a Dios. Amén. Vamos a terminar con una oración y a despedirnos. Padre, muchas gracias por Jesucristo, gracias por recordarnos que mediante sufrimiento, aflicción, mediante el dolor que nosotros pudimos ver, podemos leer, podemos tener presente, Él nos salvó. Nos dio vida eterna, nos diste vida eterna, Señor, en Él. Quieres que te veamos, que estemos contigo. Y nosotros, Señor, deberíamos querer escuchar esas palabras de bienvenido, buen siervo y fiel.
y paz al gozo de tu Señor. Señor, que esta es mi oración, Señor, que todos nosotros recordemos esas palabras y busquemos escucharlas al fin del día. Busquemos escucharlas el día que tú nos llames a cuenta, Señor, que tú nos llames a tu presencia, que busquemos escuchar paz al gozo de tu Señor. Descansando en ti y habitando en ti para siempre. Padre, bendice a mis hermanos, los que están presentes, sus familias, Señor, los que están a la distancia, Señor, guárdales, fortaléceles, Señor, sé con ellos, bendíceles, Señor, y con todos, Señor, derrama de tu Espíritu Santo. Cada día te necesitamos, Señor. Tengamos el poder que nos das en tu Espíritu, Señor, para ser testigos fieles de quién eres tú. En nombre de Cristo Jesús, amén.